Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Ollanta Humala, 21%. Alejandro Toledo, 20%. Keiko Fujimori, 19%. Pedro Pablo Kuczynski, 15%. Luis Castañeda, 14%. Otro 0%, Blanco Viciado, 3% y no precisa el 8%. Si mañana fueran las elecciones presidenciales del 2011, ¿por quién votaría usted? Estos son las tendencias. El 11 de enero el 27% votaba por Alejandro Toledo, subió a 28% el 13 de febrero, se mantuvo el 28% el 27 de febrero, baja a 26% el 13 de marzo, baja a 23% el 20 de marzo, se encuentra en 20% el 25 de marzo. Mientras que la evolución del voto de Keiko Fujimori es la siguiente: el 11 de enero el 22%, 13 de febrero 22%, 21% el 27 de febrero, el 13 de marzo 19%, 20 de marzo 19% y en esta última encuesta 19%. Evolución de voto de Luis Castañeda. El 19 de enero 19%, 13 de febrero 18%, 27 de febrero 17%, que mantiene el 13 de marzo. El 20 de marzo baja al 14% y mantiene el 14% al 25 de marzo. Pedro Pablo Kuczynski registra la siguiente evolución: el 11 de enero el 5%, el 13 de febrero el 6%, 27 de febrero 6%, 13 de marzo el 9%, 20 de marzo 14% y el 25 de marzo el 15%. Ollanta Humala. 11 de enero 10%, 13 de febrero 12%, 27 de febrero 14%, 13 de marzo 15%, 20 de marzo 17%, 25 de marzo 21%. Y ahora un resultado que vamos a explicar con Alfredo Torres, la simulación de voto presidencial con cédula y ánfora secreta. Que además tiene dos resultados: el que corresponde a votos emitidos y el que corresponde a votos válidos. Ollanta Humala en primer lugar con 21.2% de los votos emitidos y 22.8% de los votos válidos. Keiko Fujimori con 20.7% de los votos emitidos, 22.3% de los votos válidos. Alejandro Toledo con 20.1% de los votos emitidos, 21.6% de los votos válidos. Pedro Pablo Kuczynski, 14.6% de votos emitidos, 15.8% de los votos válidos. Y Luis Castañeda, 13.9% de los votos emitidos, 15% de los votos válidos. Otros 2.3%, Blanco y Viciado 7.2%. ¿Y para? Si llegaran Luis Castañeda y Keiko Fujimori, ¿por quién votaría usted? Luis Castañeda 48%, Keiko Fujimori 36%, Blanco Viciado 13%, no precisa 3%. En una segunda vuelta entre Luis Castañeda y Ollanta Humala, ¿por quién votaría usted? Luis Castañeda 53%, Ollanta Humala 37%, Blanco Viciado 8% y no precisa el 2%. En una segunda vuelta entre Luis Castañeda y Alejandro Toledo, ¿por quién votaría usted? Luis Castañeda 47%, Alejandro Toledo 39%, Blanco Viciado 12%, no precisa 2%. En una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, ¿por quién votaría usted? Alejandro Toledo 46%, Keiko Fujimori 39%, Blanco Viciado el 12%, no precisa el 3%. En una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, ¿por quién votaría usted? Keiko Fujimori 43%, Ollanta Humala 40%, Blanco Viciado 14%, no precisa 3%. En una segunda vuelta entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ¿por quién votaría usted? Alejandro Toledo 47%, Ollanta Humala 37%, Blanco Viciado 13%, no precisa el 3%. En una segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, ¿por quién votaría usted? Alejandro Toledo 44%, Pedro Pablo Kuczynski 39%, Blanco Viciado 14%, no precisa 3%. En una segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, ¿por quién votaría usted? Ollanta Humala 43%, Pedro Pablo Kuczynski 42%, Blanco Viciado 12% y no precisa el 3%. En una segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda, ¿por quién votaría usted? Luis Castañeda 50%, Pedro Pablo Kuczynski 30%, Blanco Viciado 16%, no precisa 4%.
Si la segunda vuelta fuese entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿por quién votaría usted? Keiko Fujimori, 43%, Pedro Pablo Kuczynski, 38%, Blanco Viciado, 16%, no precisa el 3%.